Mi nombre es Carlos y durante 3 años trabajé como repartidor nocturno en Buenos Aires. Pensé que había visto todo. Calles vacías, borrachos perdidos, parejas peleando en balcones. Pero nada me preparó para lo que pasó esa noche de marzo. Era mi última semana en el trabajo. Había conseguido un empleo mejor en una oficina. Ironías del destino, porque esa decisión me salvó la vida. Todo comenzó con un pedido extraño a las 2:47 am. Una dirección en San Telmo que no aparecía en el GPS. El cliente había pagado en efectivo por adelantado, dejando el dinero en el mostrador mientras yo estaba en el baño. Cuando salí, solo encontré billetes arrugados y una nota con letra temblorosa. Edificio Anchorena 847, timbre 4B. No mires hacia arriba al llegar. Mi jefe se encogió de hombros. El dinero estaba ahí, la dirección también. Es tu problema ahora, Carlos, me dijo mientras contaba los billetes. Subí a la moto sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de marzo. Algo en esa nota me perturbaba profundamente. San Telmo de madrugada es un lugar completamente diferente al San Telmo turístico. Las calles empedradas brillan húmedas bajo faroles amarillentos que parpadean como velas a punto de apagarse. El aire huele a humedad, a historia antigua y a algo más. Algo que no logro identificar, pero que me revuelve el estómago. Los edificios coloniales se alzan como gigantes dormidos, con sus balcones de hierro forjado proyectando sombras caprichosas sobre las aceras desiertas. Llevo 3 años recorriendo estas calles, pero esta noche se sienten diferentes, como si estuviera en una versión distorsionada de la ciudad que conozco. Mi moto ronronea suavemente mientras avanzo por defensa, esquivando los baches que conozco de memoria. El pedido está en mi mochila térmica. Una pizza familiar y 2 empanadas. Nada extraordinario, excepto por esa nota inquietante. Mis manos sudan dentro de los guantes y no es por el calor. A esta hora San Telmo pertenece a los gatos callejeros, a los vigiladores nocturnos y a los fantasmas del pasado. Esta noche siento que también pertenece a algo más. El edificio Anchorena 847 aparece ante mí como una mole oscura recortada contra el cielo nublado. Es una construcción de principios del siglo XX, con esa arquitectura porteña que mezcla elegancia europea con decadencia sudamericana. La fachada está manchada por décadas de lluvia y contaminación, y varios balcones tienen las rejas oxidadas. Aparco la moto y observo las ventanas. La mayoría están a oscuras, pero algunas tienen cortinas que se mueven levemente, como si alguien estuviera espiando. El portón de entrada está entreabierto, lo cual es extraño para esta hora. Generalmente, estos edificios antiguos están cerrados a cal y canto después de medianoche. Tomo la mochila térmica y me acerco al intercomunicador. Los botones están gastados, algunos números son ilegibles. Busco el 4B y presiono. Un sonido metálico y distorsionado resuena en el hall vacío. Espero. Nada. Vuelvo a presionar. Esta vez escucho un clic, pero nadie responde. La puerta se abre con un gemido prolongado que me eriza la piel. Recuerdo la advertencia de la nota. No mires hacia arriba al llegar. Mantengo la vista fija en el suelo de mosaicos agrietados. El hall del edificio huele a naftalina, humedad y algo dulzón que no logro identificar. Las paredes están cubiertas con papel pintado que alguna vez fue elegante, pero ahora cuelga en jirones amarillentos. Una lámpara de araña pende del techo, con la mitad de sus bombillas fundidas, creando un juego de luces y sombras que hace que todo parezca moverse. Mis pasos resuenan en el mármol agrietado mientras me dirijo al ascensor. La reja metálica está cerrada y un cartel manuscrito dice: fuera de servicio desde 1987. Tendré que subir por las escaleras. Comienzo el ascenso contando los escalones para distraerme de la creciente sensación de que alguien me observa. Primer piso. Puertas de madera maciza con mirillas que parecen ojos ciegos. Segundo piso. Un pasillo que se pierde en la oscuridad, iluminado apenas por una ventana sucia al final. Tercer piso. Aquí el aire se vuelve más espeso, más cargado. Puedo escuchar mi propia respiración, agitada por la subida y por algo más. Cuarto piso. Aquí está el 4B. La puerta es idéntica a las otras, pero hay algo diferente en ella. Está entreabierta y por la rendija se filtra una luz tenue y amarillenta. Toco suavemente la puerta del 4B. Delivery. Anuncio con voz que intento mantener firme. Silencio. La puerta se abre un poco más con mi toque, como invitándome a entrar. Esto va contra todos los protocolos de seguridad que conozco, pero algo me impulsa a dar un paso adelante. ¿Hola? ¿Hay alguien?
Mi voz se pierde en el interior del apartamento. Desde donde estoy puedo ver un pasillo estrecho con paredes empapeladas en un patrón floral desvaído. El suelo cruje bajo mis pies cuando finalmente entro. La luz proviene de una lámpara de pie al final del pasillo, pero su resplandor es extraño, como si fuera más viejo que la electricidad misma. Dejo la mochila térmica en una mesita junto a la entrada y avanzo lentamente. Señor, señora, su pedido está aquí. El apartamento huele a cerrado, a años de soledad, pero también a algo más fresco. Algo que me recuerda a mi infancia, a las advertencias de mi abuela sobre no salir solo de noche. Es entonces cuando escucho el primer sonido, un arrastre lento y deliberado como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el suelo. Viene de una habitación al fondo del pasillo. El sonido se detiene abruptamente cuando dejo de caminar. Permanezco inmóvil conteniendo la respiración. En el silencio que sigue, puedo escuchar el latido de mi corazón y el tic-tac de un reloj en algún lugar del apartamento. Entonces una voz llega desde la habitación del fondo. «Pasa, Carlos. Te estaba esperando». Mi sangre se congela. No le dije mi nombre a nadie. Ni siquiera está en mi uniforme. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunto, pero mi voz sale como un susurro. La risa que responde es suave, casi paternal, pero hay algo en ella que me hace querer correr. «Sé muchas cosas sobre ti, Carlos. Sé que esta es tu última semana. Sé que tienes miedo de la oscuridad desde niño. Sé que tu abuela te contaba historias sobre el hombre de la bolsa». Mis piernas tiemblan. Esas historias, hace años que no pienso en ellas. Mi abuela me advertía que el hombre de la bolsa se llevaba a los niños que se portaban mal, que los metía en su saco y desaparecía en la noche. «Ven, Carlos, no tengas miedo. Solo quiero que veas algo». La voz es hipnótica, casi tranquilizadora, pero cada fibra de mi ser me grita que huya. Avanzo por el pasillo como si estuviera en trance. Las paredes están cubiertas de fotografías en marcos antiguos. Niños de diferentes épocas, todos sonriendo a la cámara. Pero hay algo perturbador en esas sonrisas. Algo forzado, como si hubieran sido obligados a posar. Algunas fotos están amarillentas por el tiempo, otras parecen más recientes. Todas tienen algo en común. Los niños tienen los ojos vacíos, como si les hubieran robado el alma. «Bonitas fotos, ¿verdad?», dice la voz desde la habitación. Cada una cuenta una historia. Cada una es un recuerdo especial. Llego a la puerta de la habitación. Está entreabierta y por la rendija veo una luz tenue y el borde de lo que parece ser una cama antigua. «Entra, Carlos, no muerde, todavía». La risa que sigue me hiela la sangre. Mi mano tiembla mientras empujo la puerta. La habitación es pequeña y está llena de objetos extraños. Muñecos antiguos, juguetes rotos, ropa de niño colgada en perchas. Y en el centro, sentado en una silla de madera, hay un hombre. No puedo ver su rostro porque tiene la cabeza gacha, pero puedo ver sus manos, largas, huesudas, con uñas amarillentas. A sus pies hay una bolsa de arpillera, grande y manchada. «Hola, Carlos», dice el hombre sin levantar la cabeza. Su voz es exactamente como la imaginaba cuando era niño. Grave, rasposa, como si viniera de muy lejos. «Siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Señala una silla frente a él, pero yo permanezco de pie, listo para correr. «No tengo tiempo», logro decir. «Solo vine a entregar la comida». Ahora sí levanta la cabeza y lo que veo me hace retroceder hasta chocar con la pared. Su rostro es cambiante. A veces parece un hombre mayor, con arrugas profundas y ojos hundidos. Otras veces parece más joven, pero siempre con esa sonrisa que no llega a los ojos. «La comida», repite y se ríe. «¿Crees que pedí comida?». Se levanta lentamente y es más alto de lo que pensaba. «Yo no como esa clase de comida, Carlos. Mi dieta es de más específica». Señala las fotografías en las paredes. «¿Reconoces a alguno de estos niños?». Miro las fotos otra vez y esta vez noto algo que me había pasado por alto. En el fondo de cada imagen, apenas visible, hay una sombra. Una sombra con forma humana que carga algo sobre el hombro. Una bolsa. «Veo que empiezas a entender», dice el hombre, acercándose lentamente. Con cada paso que da, el suelo cruje de una manera que no es natural, como si fuera más pesado de lo que aparenta. Estos niños fueron especiales para mí. Cada uno tenía algo que yo necesitaba. Se detiene frente a una foto en particular. Un niño de unos 8 años con ojos tristes. Este es Matías. Desapareció hace 3 años. Sus padres aún ponen carteles en los postes de luz. Mi estómago se revuelve. Recuerdo esos carteles,
Recuerdo la desesperación en los ojos de los padres en las noticias. Y esta continúa señalando otra foto. Es Sofía, 5 años. Desapareció del jardín de su casa mientras jugaba. Cada nombre que menciona es como un puñal en mi pecho. Estos no son casos inventados. Son niños reales, desapariciones reales que conmocionaron a la ciudad. ¿Por qué me está contando esto?, pregunto, aunque ya sé la respuesta. Porque tú vas a ser el siguiente, Carlos. Aunque ya no eres un niño, tienes algo que necesito. Algo que he estado buscando durante mucho tiempo. Sus ojos brillan con una luz que no es humana. Tu miedo. Mi miedo no es suyo, logro decir, aunque mi voz tiembla tanto que apenas me reconozco. El hombre se ríe, y el sonido llena toda la habitación como si viniera de las paredes mismas. Oh, pero sí lo es, Carlos. Lo has sido desde que eras niño. ¿Recuerdas las noches en que no podías dormir? Las sombras que veías moverse en tu habitación. La sensación de que alguien te observaba desde el armario. Cada palabra que dices es verdad, y eso me aterroriza más que cualquier amenaza física. Yo estuve ahí, Carlos, en cada pesadilla, en cada momento de pánico. Me alimenté de tu miedo durante años, pero nunca lo suficiente. Siempre te escapabas al amanecer. Se acerca más, y ahora puedo oler su aliento. Huele a tierra húmeda y a cosas muertas. Pero esta noche es diferente. Esta noche no hay amanecer que te salve. Extiende su mano hacia mí y veo que sus dedos son más largos de lo normal, con articulaciones que se doblan en direcciones imposibles. Ven, Carlos, entra en la bolsa, será rápido. La bolsa a sus pies se abre sola, revelando una oscuridad que parece tragarse la luz de la habitación. La bolsa se abre completamente, y lo que veo dentro desafía toda lógica. No es simplemente oscuridad, es un vacío que parece extenderse infinitamente, como si fuera un portal a otro lugar. Y desde esa oscuridad llegan sonidos, llantos ahogados, susurros desesperados, voces de niños pidiendo ayuda. ¿Los escuchas, Carlos?, pregunta el hombre, inclinándose sobre la bolsa como un padre orgulloso. Están esperándote, han estado solos durante tanto tiempo. Retrocedo hasta la pared, pero no hay escape. La habitación parece haberse encogido, y las fotografías en las paredes ahora me miran directamente, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. No puede ser real, murmuro. Esto no puede estar pasando. La realidad es relativa, Carlos. Para esos niños esto es lo único que conocen ahora, y pronto será lo único que tú conozcas también. Se acerca más y su sombra se proyecta sobre mí, pero es una sombra que se mueve independientemente de su cuerpo, extendiéndose por las paredes como tentáculos de oscuridad. Tu abuela tenía razón, ¿sabes? El hombre de la bolsa existe, y ahora estás frente a él. Sus ojos se vuelven completamente negros, como pozos sin fondo. En ese momento de terror absoluto, algo dentro de mí se rompe y se recompone al mismo tiempo. Tal vez es la adrenalina, tal vez es la desesperación, pero de repente recuerdo algo que mi abuela me decía además de las advertencias. El miedo solo tiene el poder que tú le das, Carlos. Si no le tienes miedo, no puede lastimarte. Con un grito que sale desde lo más profundo de mi ser, me lanzo hacia la ventana de la habitación. El vidrio se hace pedazos bajo mi peso y caigo hacia el vacío del patio interno del edificio. Pero en lugar de caer 4 pisos, caigo solo unos metros sobre un montón de bolsas de basura. Me levanto, magullado pero vivo, y miro hacia arriba. La ventana de la que salté no existe. El 4.º piso del edificio es una pared sólida, sin ventanas. El hombre aparece en el balcón del 1.er piso, pero ahora puedo verlo claramente. No es completamente humano. Su cuerpo se estira y contrae como si fuera de goma, y su rostro cambia constantemente, mostrando las caras de todos los niños de las fotografías. No puedes escapar, Carlos, grita, pero su voz suena lejana, como si viniera de otro mundo. Siempre estaré contigo. Corro hacia mi moto sin mirar atrás, pero puedo sentir su presencia siguiéndome. Las calles de San Telmo se han transformado en un laberinto imposible. Callejones que conozco de memoria ahora llevan a lugares que nunca he visto, y las farolas parpadean formando patrones que duelen a la vista. Mi moto arranca al primer intento, como si también quisiera escapar de este lugar maldito. Acelero por defensa, pero en el espejo retrovisor veo algo que me hace gritar. El hombre corre detrás de mí, pero no como un humano normal. Se mueve como una araña gigante, usando sus brazos y piernas extendidos para impulsarse por las paredes de los edificios. Y la bolsa flota a su lado, abriéndose y cerrándose como una boca hambrienta. No puedes huir de lo que eres, Carlos.
Su voz llega desde todas las direcciones. El miedo es parte de ti. Tomo una curva cerrada en Independencia y por un momento pierdo de vista a mi perseguidor. Es entonces cuando veo algo que me da esperanza. Las primeras luces del amanecer en el horizonte. Mi abuela tenía razón. Él no puede existir bajo la luz del sol. Acelero hacia el este, hacia la luz, hacia la salvación. Llego a mi apartamento cuando el sol ya está alto en el cielo. Mis vecinos me miran extrañado. Debo tener un aspecto terrible. Me encierro en mi habitación y no salgo durante 3 días. Cuando finalmente reúno el valor para llamar a mi jefe, me dice que nunca hubo un pedido esa noche. No hay registro de pago, no hay dirección, no hay nada. «Estás loco, Carlos», me dice. «Esa noche trabajaste hasta las 2 a.m. y te fuiste a casa, nada más». Pero yo sé lo que viví. Voy al edificio Anchorena 847 a la luz del día. Es un edificio normal, habitado por familias normales. El 4º piso tiene ventanas. Y cuando pregunto por el apartamento 4B, me dicen que ahí vive una anciana que lleva décadas sin salir. Nunca pide delivery. Investigo por mi cuenta las desapariciones que el hombre mencionó. Matías, Sofía, todos existen. Todos desaparecieron en las fechas que él dijo. Todos fueron vistos por última vez cerca de San Telmo. Los casos siguen abiertos. Las familias siguen buscando. Y yo sé dónde están, pero ¿quién me creería? Renuncio al trabajo de delivery esa misma semana. No puedo volver a trabajar de noche. Han pasado 2 años desde esa noche y mi vida cambió completamente. Trabajo en una oficina con horarios normales. Me mudé a un barrio más moderno. Evito San Telmo por completo. Pero él cumplió su promesa. Siempre está conmigo. No físicamente, pero sí en mi mente. Cada noche, cuando apago las luces, puedo sentir su presencia. Cada sombra que se mueve, cada ruido inexplicable, cada momento de silencio absoluto me recuerda que el hombre de la bolsa existe. Y lo más aterrador de todo es que he empezado a notar cosas que antes no veía. Niños que caminan solos por la calle y de repente desaparecen cuando parpadeo. Sombras que se mueven independientemente de sus dueños. Bolsas de arpillera abandonadas en lugares extraños. Ayer vi en las noticias que otro niño desapareció en San Telmo. Joaquín, de 7 años. Desapareció mientras jugaba frente a su casa. Sus padres están desesperados, la policía no tiene pistas. Pero yo sé que esta noche, en algún lugar de esa zona antigua de la ciudad, el hombre de la bolsa está añadiendo una nueva fotografía a su colección. Y sé que tarde o temprano volverá por mí. Porque el miedo, una vez que lo prueba, nunca lo deja ir completamente. Soy Ana, maestra de jardín de infantes en Villa Crespo, y durante 15 años pensé que conocía todos los peligros que acechaban a los niños en Buenos Aires. Tráfico, extraños en la plaza, padres irresponsables. Pero nunca imaginé que el verdadero peligro vendría disfrazado de vecino amable. Todo comenzó cuando se mudó al departamento de al lado, en el 3er piso de nuestro edificio de los años 50. Era un hombre mayor, de unos 60 años, siempre vestido con ropa oscura y cargando una bolsa de cuero gastada que nunca soltaba. Se presentó como Eduardo Morales, jubilado, viudo, sin hijos. Parecía inofensivo, incluso entrañable, con esa sonrisa gentil que usan los abuelos. Pero había algo en sus ojos, algo que me hacía sentir incómoda cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Los niños del edificio, extrañamente, nunca jugaban cerca de su puerta. Era como si instintivamente supieran que debían mantenerse alejados. Debía haber prestado atención a esa señal. Los niños siempre saben. Nuestro edificio es típico de Villa Crespo. Fachada de ladrillos a la vista, balcones con rejas de hierro forjado y ese aroma particular que tienen las construcciones antiguas. Mezcla de humedad, cera para pisos y décadas de historias. Vivo en el 3A desde hace 8 años. Un departamento de 2 ambientes con vista al patio interno donde las vecinas tienden la ropa y los chicos juegan al fútbol los domingos. Es un lugar tranquilo, familiar, donde todos nos conocemos. Doña Carmen del primero siempre tiene mate listo para quien quiera charlar. Los Fernández del segundo tienen 3 hijos que corren por los pasillos como pequeños huracanes. Y estaba la señora Beatriz del 3C, una anciana dulce que siempre tenía caramelos para los niños. Cuando ella murió el mes pasado, su departamento quedó vacío apenas una semana antes de que apareciera Eduardo. La velocidad con que se mudó me pareció extraña. Generalmente estos departamentos tardan meses en alquilarse, pero lo que más me llamó la atención fue cómo cambió la atmósfera del edificio. Los pasillos se sentían más fríos, más silenciosos. Incluso los gatos del patio dejaron de subir al 3er piso. Eduardo tenía rutinas muy específicas que comencé a notar sin querer.
Salía todos los días exactamente a las 3:30 p.m., cuando los niños de la escuela primaria de la esquina pasaban camino a casa. Siempre llevaba esa bolsa de cuero grande y pesada que parecía contener algo que se movía levemente. Regresaba cerca de las 7 p.m. cuando ya oscurecía y siempre subía las escaleras muy despacio, como si cargara algo muy pesado. Su departamento estaba en silencio durante el día, pero por las noches se escuchaban ruidos extraños, arrastres, golpes sordos y a veces algo que sonaba como llanto ahogado. Cuando le pregunté a doña Carmen si había notado algo, me dijo que sí, pero que no quería meterse en problemas. Es mejor no hacer preguntas, Ana, me advirtió. Algunos vecinos es mejor tenerlos contentos. Esa respuesta me inquietó más que los ruidos. ¿Qué había visto doña Carmen que la tenía tan asustada? Decidí prestar más atención. Como maestra, estoy entrenada para detectar señales de peligro, y todas mis alarmas internas estaban sonando cuando se trataba de Eduardo Morales. Mi trabajo en el jardín me permite observar a los niños del barrio más de cerca que la mayoría de los adultos. Conozco sus rutinas, sus familias, sus miedos. Por eso noté inmediatamente cuando algunos comenzaron a comportarse de manera extraña. Pequeños cambios que otros podrían pasar por alto. Martín, de 5 años, que siempre era el primero en salir corriendo al recreo, ahora se quedaba pegado a las maestras. Sofía, una niña extrovertida, comenzó a tener pesadillas y se negaba a caminar sola por la vereda. Sus padres lo atribuían a cosas de la edad, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Durante el almuerzo escuché a 2 niños de 6 años hablando en susurros. «El hombre de la bolsa vive en tu edificio», le decía uno a Tomás, que vive en el 2º piso de mi edificio. «Mi mamá dice que no debo hablar con él». Cuando les pregunté de qué hablaban, se callaron inmediatamente, con esa expresión que ponen los niños cuando saben que han dicho algo que no debían. Esa tarde, observé desde mi ventana cómo Eduardo salía puntualmente a las 3:30. Se quedó parado en la esquina, observando a los niños que pasaban. No hizo nada amenazante, pero su presencia era perturbadora. La primera señal real de que algo estaba terriblemente mal llegó un martes por la tarde. Estaba corrigiendo cuadernos cuando escuché gritos desde el patio. Me asomé y vi a la señora Fernández consolando a su hijo menor, Joaquín, de 4 años. El niño lloraba desconsoladamente y señalaba hacia el 3er piso. «El hombre malo quiere llevarme en su bolsa», gritaba. «Me dijo que tengo que ir con él». La madre intentaba calmarlo, diciéndole que había sido un sueño, pero Joaquín insistía. «No fue un sueño, mami. Estaba en el pasillo. Tenía una bolsa muy grande y me dijo que cabía adentro. Bajé inmediatamente para hablar con ellos. Joaquín me conoce bien del jardín, confía en mí». Entre sollozos me contó que había ido a buscar su pelota que se había caído por las escaleras cuando el hombre del 3B se acercó a él. Me preguntó si quería ver algo especial en su bolsa, susurró el niño. Pero cuando la abrió, estaba muy oscura dentro, y escuché voces de otros niños pidiendo ayuda. La madre y yo intercambiamos miradas de horror. Los niños de 4 años no inventan historias tan específicas y aterradoras. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Joaquín resonaban en mi cabeza. Voces de otros niños pidiendo ayuda. Decidí investigar por mi cuenta. A las 2 a.m., cuando todo el edificio dormía, me acerqué sigilosamente a la puerta de Eduardo. El pasillo estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz de emergencia que parpadeaba débilmente. Pegué el oído a su puerta y lo que escuché me heló la sangre. Efectivamente, había voces. Susurros ahogados, llantos contenidos y algo que sonaba como súplicas. «Por favor, déjanos salir», escuché claramente. «Queremos ir a casa». Eran voces de niños, sin duda. Pero ¿cómo era posible? El departamento de Eduardo era idéntico al mío, apenas 2 ambientes. ¿Dónde podría tener a esos niños? Intenté mirar por la cerradura, pero estaba tapada desde adentro. Entonces escuché pasos acercándose a la puerta desde el interior. Me alejé rápidamente y corrí a mi departamento, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Al día siguiente, Eduardo me saludó con su sonrisa habitual, pero había algo diferente en sus ojos. Una mirada que decía: «Sé que estuviste ahí anoche». Esa tarde, decidí llamar a la policía. La respuesta de la policía fue frustrante pero predecible. «Señora, no podemos allanar un domicilio porque escuchó voces», me explicó el oficial. «Podría haber estado viendo televisión, escuchando radio o hablando por teléfono». Cuando mencioné el incidente con Joaquín, me dijeron que los testimonios de niños de 4 años no eran confiables legalmente.
Si tiene pruebas concretas de algún delito, llámenos. Mientras tanto, mantenga a los niños alejados si está preocupada. Esa respuesta me enfureció, pero entendí que tendría que conseguir evidencia por mi cuenta. Comencé a documentar todo. Horarios de Eduardo, comportamientos extraños de los niños del barrio, ruidos nocturnos. También empecé a preguntar discretamente a otros vecinos. Doña Carmen finalmente me confesó que había visto a Eduardo hablando con niños en la calle, siempre mostrándoles algo dentro de su bolsa. Los niños se acercan como hipnotizados, me dijo, pero después los veo alejarse corriendo, muy asustados. El señor Fernández me contó que su hijo mayor de 8 años había llegado a casa una tarde diciendo que el hombre del tercer piso le había prometido mostrarle juguetes especiales si lo acompañaba a su departamento. Cada testimonio confirmaba mis peores sospechas. Decidí que tenía que ver qué había dentro de ese departamento sin importar el riesgo. Esperé hasta el jueves, cuando Eduardo salió a su horario habitual de las 3:30 p.m. Tenía las llaves maestras del edificio porque soy parte del consorcio, así que técnicamente tenía acceso legal en caso de emergencias. Y esto definitivamente calificaba como emergencia. Mi corazón latía violentamente mientras abría la puerta del 3B. El departamento estaba a oscuras y olía a algo dulzón y nauseabundo, como fruta podrida mezclada con desinfectante. La distribución era idéntica a la de mi departamento, pero las paredes estaban cubiertas con fotografías de niños. Cientos de fotografías, algunas obviamente tomadas sin que los niños se dieran cuenta, en plazas, saliendo de escuelas, jugando en la calle. En el centro de la sala había una bolsa de cuero enorme, mucho más grande que la que Eduardo llevaba habitualmente. Estaba cerrada con un candado, pero podía escuchar sonidos provenientes del interior. Respiraciones, movimientos suaves, susurros. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja. La respuesta me destrozó el alma. Señorita Ana, ayúdenos. Era la voz de Valentina, una de mis alumnas que había faltado a clases los últimos 3 días. Valentina, ¿estás bien? ¿Cuántos niños hay ahí adentro?, pregunté mientras buscaba desesperadamente algo para romper el candado. Somos 5, respondió otra voz que reconocí como la de Mateo, un niño de 6 años del bar. Está muy oscuro y tenemos miedo. El hombre malo dice que vamos a ir a un lugar especial, pero no queremos ir. Mis manos temblaban mientras intentaba forzar el candado con un destornillador que encontré en la cocina. Las voces de los niños se volvían más urgentes. Señorita, apúrese. Él va a volver pronto. Entonces escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Eduardo había regresado temprano. Silencio, susurré a los niños y me escondí detrás del sofá justo cuando la puerta se abría. Hola, mis pequeños tesoros. Escuché la voz de Eduardo, pero sonaba diferente, más grave, más siniestra. ¿Extrañaron al abuelo Eduardo? Los niños no respondieron. Veo que alguien ha estado aquí, continuó, y pude escuchar sus pasos acercándose lentamente. Huele a perfume de mujer. Ana, sé que estás aquí. ¿Por qué no sales para que podamos charlar? Su voz se había vuelto completamente amenazante. Tengo lugar en mi bolsa para una más. No hay necesidad de esconderse, Ana, continuó Eduardo con esa voz que ya no tenía nada de amable. Sé que eres una buena maestra. Te preocupas por los niños. Por eso estás aquí. Podía escuchar sus pasos moviéndose por el departamento buscándome. Estos niños están mejor conmigo, ¿sabes? Sus padres no los aprecian como yo. Los dejan solos, los ignoran, los regañan. Yo les doy toda mi atención. Me quedé inmóvil detrás del sofá, tratando de controlar mi respiración. En mi bolsa nunca están solos, siempre tienen compañía. Y cuando llegamos al lugar especial, pueden jugar para siempre. Sus pasos se detuvieron justo del otro lado del sofá. Pero tú, Ana, tú eres diferente. Tú realmente amas a los niños. Por eso vas a venir conmigo voluntariamente. Lentamente se asomó por encima del respaldo del sofá. Su rostro había cambiado completamente. Los ojos eran completamente negros. La sonrisa se extendía demasiado, mostrando dientes que parecían más largos y afilados de lo normal. Hola, Ana. ¿Lista para el viaje? Extendió su mano hacia mí y vi que sus dedos eran anormalmente largos, con uñas que parecían garras. Los niños te están esperando. En ese momento de terror absoluto recordé algo que mi abuela me había enseñado cuando era niña. Si alguna vez te encuentras con el hombre de la bolsa, no muestres miedo. Él se alimenta del miedo. Con una valentía que no sabía que tenía, me incorporé y lo miré directamente a los ojos.
No voy a ningún lado contigo, le dije con voz firme. Y estos niños tampoco. Eduardo se rió, pero su risa sonaba forzada. ¿Crees que puedes detenerme? Llevo décadas haciendo esto, Ana. He llenado cientos de bolsas, he visitado miles de lugares especiales. Se acercó más y pude oler su aliento. Olía a tierra húmeda y a cosas muertas. Pero nunca había tenido una maestra. Será educativo. Entonces hice algo que lo tomó por sorpresa. Comencé a cantar una canción que les enseño a mis alumnos cuando tienen miedo. Ping Pong es un muñeco, muy guapo y de cartón. Mi voz se alzó clara y fuerte. Eduardo retrocedió como si lo hubiera golpeado. «Cállate», gritó, pero continué cantando. Los niños en la bolsa comenzaron a cantar conmigo, sus voces uniéndose a la mía. Se lava la carita con agua y con jabón. Eduardo se tapó los oídos, gritando que paráramos. La canción parecía estar debilitando a Eduardo de alguna manera imposible. Su forma comenzó a cambiar, volviéndose menos sólida, más sombría. «No pueden hacer esto», gritaba. «Los niños me pertenecen. Es mi naturaleza». Pero las voces de los niños se volvían más fuertes, más valientes. Comenzaron a cantar otras canciones que les había enseñado, canciones sobre la amistad, sobre el hogar, sobre el amor de sus familias. Con cada nota, Eduardo se desvanecía más. «Imposible», rugió. «El miedo es más fuerte que el amor». Pero estaba equivocado. Corrí hacia la bolsa y con fuerzas que no sabía que tenía, rompí el candado. La bolsa se abrió y los 5 niños salieron como si hubieran estado bajo el agua y finalmente pudieran respirar. Valentina, Mateo y 3 niños más que reconocí del barrio, todos ilesos pero asustados. Eduardo dio un último grito de rabia y se desvaneció completamente, dejando solo un montón de ropa vieja y esa bolsa de cuero que ahora parecía completamente normal. Los niños corrieron hacia mí, abrazándome y llorando. «Señorita Ana», susurró Valentina. «Sabíamos que vendría por nosotros. Los maestros siempre protegen a sus alumnos». En ese momento supe que habíamos ganado algo más que una batalla. Habíamos demostrado que el amor y la protección eran más fuertes que el miedo. Inmediatamente llamé a la policía y a los padres de los niños. La explicación fue complicada. ¿Cómo explicar que un hombre se había desvanecido literalmente ante nuestros ojos? Los oficiales encontraron el departamento lleno de evidencia, las fotografías de cientos de niños, objetos personales que claramente pertenecían a menores desaparecidos a lo largo de décadas, y esa bolsa de cuero que ahora parecía imposiblemente grande por dentro. «Es como si fuera más grande adentro que afuera», murmuró uno de los investigadores examinándola con una linterna. Los niños fueron revisados por médicos y psicólogos. Físicamente estaban bien, pero todos contaban la misma historia imposible. Habían estado en un lugar que era como un parque, pero siempre de noche, donde había otros niños que llevaban allí mucho más tiempo. Algunos niños dijeron que llevaban años ahí, contó Mateo, pero no envejecían. Y siempre tenían hambre, pero nunca podían comer. Los psicólogos lo atribuyeron a trauma y a la imaginación infantil trabajando para procesar una experiencia terrible. Pero yo sabía que era real. Había visto demasiado para dudarlo. Eduardo Morales, o lo que fuera que realmente era, había desaparecido, pero su legado de terror permanecía en esas fotografías y en los testimonios de los niños. Las investigaciones revelaron que Eduardo Morales no existía oficialmente. No había registros de esa identidad, no había historial crediticio, no había nada. El departamento había sido alquilado con documentos falsificados tan perfectos que habían engañado a todos. Pero lo más perturbador fue cuando comenzaron a conectar las fotografías encontradas en su departamento con casos de niños desaparecidos que se remontaban a los años 60. Cientos de casos sin resolver, niños que simplemente se habían desvanecido sin dejar rastro. Algunos padres, ya ancianos, vinieron a reconocer las fotos de sus hijos perdidos décadas atrás. Fue desgarrador ver a una mujer de 80 años identificar a su hijo de 6 años en una fotografía amarillenta. «Desapareció en 1973», susurró. Nunca supimos qué le pasó. Los 5 niños que rescaté se recuperaron sorprendentemente bien. Sus familias los llevaron a terapia, pero con el tiempo volvieron a ser los niños felices que siempre habían sido. Sin embargo, todos desarrollaron una aversión inexplicable a las bolsas de cuero y a los hombres mayores que llevaran equipaje grande. Pequeños traumas que esperaba se desvanecieran con el tiempo. En cuanto a mí, me convertí en algo así como una heroína local, pero la experiencia me cambió profundamente. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Sigo trabajando como maestra,
Pero ahora tengo una perspectiva diferente sobre la protección infantil. He implementado nuevos protocolos en el jardín. Enseño a los niños sobre extraños peligrosos, de maneras que antes me parecían exageradas. Los padres me escuchan con más atención cuando hablo sobre seguridad. Pero hay algo más. He desarrollado una especie de sexto sentido para detectar peligros sobrenaturales. Puedo sentir cuando algo no está bien, cuando una presencia maligna se acerca a los niños bajo mi cuidado. Es como si mi experiencia con Eduardo hubiera despertado algo en mí, una capacidad que no sabía que tenía. Hace 2 semanas vi a un hombre en la plaza observando a los niños de manera que me resultó familiar. Llevaba una mochila grande y tenía esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Me acerqué a él y simplemente le dije: «Sé lo que eres. Aléjate de estos niños». Se fue inmediatamente, pero antes de irse, me miró con una expresión que conocía bien. No era Eduardo, pero era algo similar. Algo que se alimentaba del miedo de los niños. Esa noche entendí una verdad terrible. Eduardo no era único. Hay otros como él, y siempre los habrá. Pero también hay personas como yo, dispuestas a proteger a los inocentes. La guerra entre el miedo y el amor es eterna, y yo elegí mi bando. Me llamo Diego, tengo 32 años y trabajo como psicólogo infantil en un hospital público de La Plata. Durante 8 años he sido a cientos de niños con traumas, fobias y trastornos del sueño, pero nunca había visto algo como lo que comenzó a suceder hace 3 meses. Todo empezó cuando llegó Camila, una niña de 7 años que había desarrollado un terror nocturno tan severo que no había dormido más de 2 horas seguidas en semanas. Sus padres estaban desesperados. Habían probado con otros psicólogos, pediatras, incluso con un neurólogo. Nada funcionaba. «Doctor», me dijo su madre con lágrimas en los ojos, «mi hija dice que un hombre viene por las noches y le roba los sueños con una bolsa. Dice que si se duerme profundamente, él se la va a llevar». Pensé que era una manifestación típica de ansiedad infantil, hasta que otros niños comenzaron a llegar con exactamente la misma historia. Todos hablaban del mismo hombre, la misma bolsa, el mismo método, y todos habían dejado de soñar por completo. El Hospital de Niños de La Plata es un edificio de los años 40, con pasillos largos que huelen a desinfectante y pisos de mosaicos que reflejan las luces fluorescentes. Mi consultorio está en el 3er piso, al final de un corredor que siempre está más silencioso que el resto del hospital. Es un espacio que he decorado cuidadosamente para que los niños se sientan cómodos. Paredes pintadas de colores suaves, juguetes, libros de cuentos y una gran ventana que da al patio donde los niños internados a veces juegan. Trabajo principalmente con niños que han sufrido traumas, abuso, violencia doméstica, accidentes, pérdidas familiares. Estoy acostumbrado a escuchar historias difíciles, pero siempre desde la perspectiva de la realidad psicológica. Mi formación me enseñó a buscar explicaciones racionales para los miedos infantiles, a entender que los monstruos generalmente representan ansiedades reales. Por eso, cuando Camila me contó sobre el hombre de la bolsa, inmediatamente busqué traumas subyacentes, conflictos familiares, exposición a contenido inapropiado. Pero su historia era consistente, detallada y completamente aterradora en su simplicidad. Camila era una niña brillante, articulada para su edad sin antecedentes de problemas psicológicos. Vivía en una familia estable, clase media, sin indicios de abuso o negligencia. Pero las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. «Doctor Diego», me dijo en nuestra primera sesión dibujando con crayones mientras hablaba. «Él viene cuando estoy casi dormida. Primero escucho sus pasos en el pasillo, muy lentos, como si cargara algo pesado. Su dibujo mostraba una figura alta y delgada con una bolsa enorme. Después abre mi puerta sin hacer ruido y puedo sentir que me está mirando. Si me hago la dormida, se acerca a mi cama». Sus padres confirmaron que efectivamente escuchaban pasos en la casa por las noches, pero siempre asumían que era Camila levantándose al baño. «Cuando está muy cerca», continuó la niña, «saca algo de su bolsa. Es como una aspiradora, pero silenciosa. La pone cerca de mi cabeza y siento como si me estuviera chupando algo desde adentro». Lo más perturbador era la precisión con que describía sensaciones que una niña de 7 años no debería conocer. La sensación de vacío mental, la pérdida de la capacidad de imaginar, la ausencia total de sueños. Durante las siguientes semanas llegaron más niños con historias similares, todos entre 5 y 10 años, todos de diferentes barrios de La Plata, todos con el mismo patrón: insomnio severo, pérdida de la capacidad de soñar y terror a un hombre que coleccionaba sueños con una bolsa especial.
Mateo, de 8 años, me contó que el hombre le había explicado que los sueños de los niños eran más puros, más coloridos que los de los adultos. Sofía, de 6 años, dibujó al hombre con detalles que me helaron la sangre. Alto, vestido de negro, con ojos que brillaban en la oscuridad y dedos anormalmente largos. Todos describían la misma sensación después de sus visitas. Un vacío mental que los dejaba sin capacidad de imaginar, crear o incluso recordar sus sueños anteriores. Es como si me hubieran robado una parte de mí, me dijo Joaquín, de 9 años. Ya no puedo inventar historias como antes. Como profesional, sabía que debía buscar explicaciones racionales, histeria colectiva, influencia de medios, algún evento traumático compartido. Pero cuanto más investigaba, más me convencía de que estos niños estaban experimentando algo real y aterrador. La primera señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo llegó cuando decidí quedarme una noche en el hospital para observar a uno de los niños internados que había desarrollado el mismo patrón. Tomás, de 7 años, había sido hospitalizado por desnutrición severa causada por su negativa a comer. Decía que sin sueños la comida no tenía sabor. Instalé una cámara en su habitación y me quedé en la sala de enfermeras monitoreando. A las 3:17 am, la cámara comenzó a fallar, mostrando interferencia estática. Cuando la imagen se aclaró, había una figura parada junto a la cama de Tomás. Era exactamente como los niños lo habían descrito. Alto, delgado, vestido de negro, con una bolsa grande colgando de su hombro. Lo más perturbador era que tenía algo en sus manos, un dispositivo que parecía una mezcla entre una máscara de oxígeno y un embudo, conectado a su bolsa por un tubo flexible. Lo colocó suavemente sobre la cara del niño dormido y pude ver cómo la bolsa se inflaba ligeramente, como si estuviera llenándose de algo invisible. Tomás se agitó en sueños, pero no despertó. Corrí hacia su habitación, pero cuando llegué, no había nadie. Tomás estaba despierto, llorando silenciosamente. «Se llevó mi último sueño», susurró. «Ya no queda nada». Esa experiencia me cambió completamente. Ya no podía negar que algo imposible estaba sucediendo, algo que desafiaba todo mi entrenamiento profesional. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo. Descubrí que casos similares habían sido reportados esporádicamente durante décadas, siempre en diferentes ciudades, siempre con niños, siempre con la misma descripción del perpetrador. Pero nunca había habido tantos casos concentrados en un solo lugar y tiempo. Era como si algo hubiera traído a esta entidad a La Plata específicamente. Entonces encontré la conexión. Todos los niños afectados vivían en un radio de 10 cuadras alrededor del antiguo Orfanato San José, que había sido demolido 6 meses atrás para construir un centro comercial. Durante la demolición, habían encontrado una habitación sellada en el sótano, llena de objetos personales de niños, juguetes, dibujos, ropa pequeña. Y en el centro de la habitación, una bolsa de cuero antigua, tan grande que parecía imposible que hubiera cabido por la puerta. Los trabajadores dijeron que cuando la movieron, escucharon sonidos desde adentro, risas de niños, susurros, llantos ahogados. La bolsa había sido enviada a un depósito municipal, donde permanecía sin que nadie supiera qué hacer con ella. Decidí visitar el depósito municipal, un edificio gris y deprimente en las afueras de la ciudad donde se almacenaban objetos confiscados, evidencia de casos cerrados y hallazgos arqueológicos menores. El encargado, un hombre mayor llamado Roberto, me llevó hasta el fondo del depósito, donde la bolsa estaba guardada en una jaula de metal. «Nadie quiere acercarse a esa cosa», me confesó. «Los empleados dicen que se mueve sola por las noches y que se escuchan voces saliendo de ella». La bolsa era exactamente como los niños la habían descrito, de cuero negro, antigua, con correas y hebillas que parecían haber sido hechas a mano. Pero lo más perturbador era su tamaño. Parecía cambiar dependiendo del ángulo desde el que la mirara. A veces pequeña como una mochila escolar, otras veces enorme como un saco de dormir para adultos. «¿Puedo examinarla?», pregunté. Roberto negó con la cabeza. «Ni loco. La última persona que la tocó fue el arqueólogo que vino a evaluarla. Esa noche tuvo pesadillas tan terribles que terminó internado en psiquiatría. Sigue ahí, murmurando sobre niños que le piden ayuda». Mientras hablábamos, juro que vi la bolsa moverse ligeramente, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Roberto también lo notó. «Vámonos», me dijo. «Este lugar me pone nervioso después del atardecer». Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la bolsa se repetían en mi mente y comencé a entender la conexión entre todos los eventos. El hombre de la bolsa no era simplemente un depredador que robaba sueños.
Era un coleccionista que había estado acumulando la imaginación y los sueños de niños durante décadas, tal vez siglos. Y ahora que su almacén había sido perturbado, estaba desesperado por recuperar su colección y encontrar un nuevo lugar donde guardarla. A las 2 a.m. mi teléfono sonó. Era la madre de Camila, histérica. «Doctor, por favor, venga. Camila está en coma. Los médicos no entienden qué pasó. Estaba durmiendo y de repente comenzó a convulsionar, gritando que él se estaba llevando todo. Ahora no responde a nada». Corrí al hospital y encontré a Camila conectada a monitores, inconsciente pero con actividad cerebral extraña. Las ondas en el electroencefalograma mostraban patrones que nunca había visto, como si su mente estuviera completamente vacía, sin sueños, sin imaginación, sin la actividad neuronal normal del sueño REM. Era como si alguien hubiera aspirado literalmente su capacidad de soñar. En ese momento supe que tenía que confrontar directamente a esta entidad, sin importar el riesgo personal. Regresé al depósito esa misma noche, usando mis credenciales del hospital para convencer al guardia nocturno de que era una emergencia médica. La bolsa estaba exactamente donde la había visto, pero ahora parecía estar respirando. Se inflaba y desinflaba rítmicamente, y podía escuchar claramente sonidos provenientes del interior. Risas de niños, pero distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de otro tiempo. «Sé que puedes escucharme», dije en voz alta, sintiéndome ridículo pero desesperado. «Sé lo que eres y lo que has estado haciendo». La bolsa se detuvo inmediatamente como si estuviera prestando atención. Entonces una voz salió de ella grave y antigua. «Doctor Diego, te estaba esperando». Mi sangre se congeló. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Conozco a todos los que se preocupan por los niños. Eres como yo en cierto modo. Coleccionas sus miedos, sus traumas, sus secretos. La diferencia es que yo les doy un propósito a esos sueños». La voz era hipnótica, casi paternal. «Los sueños de los niños son lo más puro que existe en este mundo, Diego. Sin ellos se vuelven como los adultos, grises, sin imaginación, sin magia. Yo los preservo, los mantengo vivos para siempre». «No los preservas», le respondí, encontrando valor en mi indignación profesional. «Los robas, los dejas vacíos, sin capacidad de crear, de imaginar, de ser niños». La risa que siguió fue como el sonido de hojas secas siendo pisoteadas. «¿Y qué les ofrece tu mundo a cambio, doctor? ¿Medicamentos? ¿Terapia? ¿Los preparas para una vida de trabajo, impuestos y desilusión?» La bolsa comenzó a abrirse lentamente, revelando una oscuridad que parecía tragarse la luz de las lámparas del depósito. «Ven, Diego, mira lo que he preservado». Contra todo instinto de supervivencia me acerqué. Dentro de la bolsa pude ver algo imposible. Un espacio que se extendía infinitamente, lleno de burbujas de luz flotantes. Cada burbuja contenía un sueño. Niños volando, dragones amigables, castillos de caramelo, aventuras en mundos fantásticos. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. «Estos sueños han existido durante siglos», continuó la voz. «Sin mí habrían desaparecido cuando esos niños crecieron y se volvieron adultos aburridos. Ahora son eternos». Pero entonces noté algo más. Entre las burbujas brillantes había sombras, formas que se movían desesperadamente, tratando de alcanzar la superficie. Eran los niños, atrapados junto con sus sueños, conscientes pero incapaces de despertar. «Los tienes prisioneros», susurré, horrorizado por la comprensión. «No están preservados, están atrapados». «Están completos», replicó la voz, pero ahora sonaba defensiva. «Nunca perderán su inocencia, nunca conocerán el dolor de crecer». Entonces escuché algo que me partió el corazón. La voz de Camila, débil pero clara, saliendo de la bolsa. «Doctor Diego, ayúdenos. No queremos estar aquí para siempre. Queremos crecer. Queremos ir a casa». Otras voces se unieron a la suya. Cientos de niños de diferentes épocas, todos pidiendo libertad. «Queremos crecer», repetían. «Queremos elegir nuestros propios sueños». En ese momento entendí algo fundamental sobre la naturaleza humana que mi formación profesional nunca me había enseñado. Los sueños no son objetos que se puedan coleccionar o preservar. Son procesos vivos que deben fluir, cambiar, evolverarse. Robarlos era como tratar de preservar un río congelándolo. Podías mantener el agua, pero perdías completamente su esencia. «Tienes que dejarlos ir», le dije con toda la autoridad que pude reunir. «Los sueños pertenecen a quienes los sueñan, no a ti». La respuesta fue un rugido de furia que hizo temblar todo el edificio.
La liberación de tantos sueños acumulados creó un fenómeno que desafía toda descripción. El aire se llenó de imágenes, dragones que volaban entre las vigas del techo, castillos que se construían y reconstruían solos, océanos de estrellas que fluían como ríos. Cada sueño liberado buscaba desesperadamente a su soñador original, creando corrientes de luz que salían del depósito y se extendían por toda la ciudad. El hombre de la bolsa se desvanecía gradualmente, su forma volviéndose translúcida. «No entiendes lo que has hecho», me dijo con voz que se desvanecía. «Sin mí, estos sueños se perderán para siempre cuando los niños crezcan». «Pero serán reemplazados por nuevos sueños», le respondí, finalmente comprendiendo una verdad fundamental. Los sueños no están hechos para ser preservados, están hechos para ser vividos, cambiados, superados. Esa es su belleza. Con un último grito de frustración, desapareció completamente, dejando solo un montón de cuero viejo y podrido. La bolsa se desintegró en mis manos, convirtiéndose en polvo que se dispersó en el aire nocturno. En ese momento mi teléfono sonó. Era el hospital. Camila había despertado. Y no solo eso. Había comenzado a contarles a las enfermeras sobre el sueño más hermoso que había tenido, donde volaba sobre la plata ayudando a otros niños a encontrar sus sueños perdidos. Los días siguientes fueron extraordinarios. Todos los niños que habían sido afectados por el hombre de la bolsa no solo recuperaron su capacidad de soñar, sino que sus sueños se volvieron más vívidos y creativos que nunca. Era como si la liberación de siglos de sueños acumulados hubiera enriquecido la imaginación colectiva de toda la ciudad. Camila regresó a mi consultorio una semana después, no como paciente, sino para mostrarme los dibujos que había hecho de sus nuevos sueños. Eran increíbles. Mundos fantásticos llenos de colores que no tenían nombre, criaturas amigables que parecían saltar del papel, aventuras que combinaban elementos de todos los cuentos que había escuchado, pero con giros completamente originales. «Doctor Diego», me dijo, «ahora entiendo por qué el hombre malo estaba equivocado. Los sueños no son para guardar, son para compartir». Tenía razón. En las semanas siguientes noté un cambio en todos los niños de La Plata. Sus juegos eran más imaginativos, sus historias más elaboradas, su capacidad de crear parecía haber sido potenciada. Era como si la ciudad entera hubiera sido tocada por la magia de los sueños liberados. Pero también me di cuenta de algo más. Mi propia capacidad de soñar había cambiado. Por primera vez en años tenía sueños vívidos y creativos, como si hubiera recuperado una parte de mi infancia que había perdido sin darme cuenta. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el depósito, y mi vida profesional ha tomado un rumbo completamente diferente. Sigo trabajando como psicólogo infantil, pero ahora mi enfoque ha cambiado radicalmente. En lugar de solo tratar traumas y miedos, también me dedico a nutrir y proteger la imaginación de mis pequeños pacientes. He desarrollado nuevas técnicas terapéuticas basadas en el poder curativo de los sueños y la creatividad. Mis colegas piensan que he desarrollado métodos poco ortodoxos, pero los resultados hablan por sí mismos. Los niños no solo se recuperan más rápido, sino que desarrollan una resistencia emocional extraordinaria. Camila se ha convertido en una especie de embajadora de los sueños entre sus compañeros de clase, enseñándoles que sus pesadillas pueden transformarse en aventuras si las enfrentan con creatividad. Pero hay algo más que he aprendido, algo que me mantiene vigilante. El hombre de la bolsa no era único. Durante mis investigaciones posteriores he encontrado evidencia de otras entidades similares en diferentes partes del mundo, cada una con su propio método de coleccionar aspectos de la infancia. Algunos roban risas, otros memorias felices, otros la capacidad de maravillarse, y todos justifican sus acciones con la misma lógica retorcida. Están preservando algo que se perdería naturalmente. Ahora sé que mi verdadero trabajo apenas ha comenzado. No solo debo sanar a los niños que llegan a mi consulta, sino también proteger sus sueños de aquellos que buscarían robarlos. Porque he aprendido que los sueños de los niños no son solo fantasías inocentes. Son la semilla de todo lo bueno que puede llegar a ser la humanidad. Y eso vale la pena proteger, sin importar el costo.